En este vídeo vamos a analizar una serie de oraciones para recordar o practicar los complementos del verbo, ¿vale? Ya os digo que os adelanto que en este, aunque sirve para repaso para todos los niveles, creo que va a ser nivel medio, ya que vamos a ver algunos casos particulares, una serie de interpretaciones o ambigüedades en una misma oración, pero también vamos a ver oraciones bastante comunes, bastante frecuentes, por lo que nos sirve de repaso para todos. Y en concreto vamos a repasar sobre todo el complemento directo, el complemento indirecto y el atributo y el predicativo, ¿vale? Son muy comunes estos complementos, sobre todo el directo y el indirecto, y muchas veces son los más básicos y nos plantean bastantes problemas, ¿vale? Parece que son muy frecuentes, pero a veces no lo identificamos correctamente. Comenzamos con estas tres oraciones. Vas a pausar el vídeo y lo vas a hacer. Son oraciones súper comunes para todos los niveles y que todo el mundo debería de saber hacer. Vamos a hacerlo juntos, pero antes quiero que lo intentes tú. Y ahora te voy a explicar una serie de cosas. Vale, vamos a empezar con la primera. A mis padres les preocupan mis notas. Puede que os suene a algunos esta oración, ya que ha caído en un examen. Identificamos el verbo en primer lugar. Y aquí tenemos que identificar que el verbo está en tercera persona del plural porque concuerda con, no con mis padres, como muchos podíais haber pensado, ni con les, sino con mis notas. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué concuerda con esto? Porque aquí vamos a tener el sujeto, ¿de acuerdo? Entonces, esta estructura con el verbo preocupar suele ser así, sujeto al final, ¿de acuerdo? Ya hemos analizado el sujeto, por lo tanto, lo demás lo señalamos como predicado. Grupo verbal. Y tenemos dos complementos. Tenemos que identificar que este complemento, sabéis que siempre va a ser complemento indirecto y que esa información aparece duplicada. A mis padres sería también un complemento indirecto que en realidad es el mismo, ¿vale? Aquí y aquí aparece el complemento indirecto duplicado, por lo tanto hay que señalarlo en los dos casos. Aquí sí que hay que analizarlo, ¿vale? Así que lo voy a analizar. Así quedaría esta oración, nos quedaría hacer la última clasificación de oración simple, pero tenemos que tener en cuenta que el complemento indirecto aparece duplicado aquí y que el sujeto es este, ¿de acuerdo? Entonces, el verbo este va en plural no porque el complemento indirecto esté en plural, sino porque el sujeto está en plural, ¿vale? Porque si yo pongo, por ejemplo, mi salud, a mis padres les preocupa mi salud, ¿de acuerdo? Esto tendría que ir en singular. Y aprovecho para recordar que el complemento indirecto no siempre aparece en tercera persona, ¿de acuerdo? Vamos a poner las otras personas que también serían complemento indirecto. Entonces, tenemos muy claro que cuando tenemos un le o les es complemento indirecto, pero debemos recordar de vez en cuando que en las demás personas, primera persona singular o plural o segunda persona, también sería complemento indirecto. Simplemente cuando dudamos, cuando está en otra persona, lo pasamos a tercera, comprobamos que es le y no lo, por lo tanto sería indirecto y no directo. ¿De acuerdo? Vamos a hacer lo mismo con el resto, con las otras dos oraciones. Bueno, tenemos la siguiente, el verbo ya identificado, gusta, y tenemos que ver que sigue la misma estructura. Este verbo tiene una estructura muy similar a preocupa, el sujeto suele estar pospuesto, ¿de acuerdo? Entonces, lo típico es confundirse y pensar que me o que a mí es el sujeto, o yo incluso, y yo no aparece por ningún lado, pero no es posible porque el verbo está en tercera persona del singular y va a concordar con lo que hay después, con esto, ¿no? Esto sería el sujeto, grupo nominal, que ya lo he analizado y, por cierto, que no lo he dicho aquí estoy poniendo en los grupos preposicionales enlace y término, aunque es cierto que en otras clases estamos viendo como en lugar de enlace núcleo, ¿no? La preposición del grupo
preposicional como núcleo de ese grupo, ¿de acuerdo? Como ya depende del libro que se esté viendo, pues puede considerarse o enlace o núcleo, aunque lo más actualizado ya os digo que es núcleo. ¿De acuerdo? Bueno, siguiente, que aquí he puesto enlace también, ¿vale? Que tenemos aquí, entonces, pues, como he dicho aquí, una pistilla de ese me preocupa, me gusta, aquí me se puede cambiar por le y por lo tanto, si, bueno, pues sería también un complemento indirecto, ¿de acuerdo? En este caso es un grupo nominal porque no está no empieza por a, pero siempre se podría decir a mí me gusta y aparecería duplicado en ese caso. Así quedaría, por lo tanto, ese predicado y ese sujeto analizado, y después de hacer estas dos vamos a hacer la otra, que yo creo que ya nos va a salir un poquito mejor. Piensa cuál es el verbo, cuáles serían esos complementos del verbo y el sujeto, a qué se refiere, en qué forma, en qué número y persona está conjugado el verbo, ¿vale? Vamos a hacerlo. Bueno, pues tendríamos que haber identificado el verbo han regalado, está en tercera persona del plural, por lo tanto en la oración de manera explícita no está el sujeto, está omitido y sería ellos. También se puede considerar como impersonal en el caso de que pues consideremos que el referente es desconocido o que no es importante, ¿de acuerdo? Por lo tanto, todo esto sería el predicado y debemos diferenciar los diferentes complementos. Tenemos a Pedro por un lado, le por otro, un móvil y por su cumple, 4 complementos. Al igual que en la oración anterior tenemos el complemento indirecto duplicado, ¿de acuerdo? Por lo tanto debemos identificar el complemento directo aquí y aquí, que en este caso sería pues un grupo nominal y un grupo preposicional. Lo podemos analizar de manera completa, ahora lo hago, pero vamos a ver cuáles serían los otros complementos. Un móvil es eso que le han regalado, se puede sustituir por se lo han regalado, por lo tanto sería complemento directo, grupo nominal, ¿vale? Con un modificador y el núcleo. Y por su cumple, pues la verdad que no hay mucha alternativa. Esto es un complemento circunstancial de causa, ¿vale? También podéis pensar que es de finalidad, ¿vale? Complemento circunstancial, yo voy a poner de causa y grupo preposicional, ¿vale? Con su enlace y el término, que es un grupo nominal con un modificador, un núcleo, y esto es un grupo nominal, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si arreglamos, bueno, completamos un poco el análisis ¿vale? Para hacerlo ya completito, complemento indirecto, grupo preposicional, con un enlace y un término, ¿de acuerdo? Todo esto sería ese predicado grupo verbal, y aquí teníamos el sujeto, ¿de acuerdo? Bueno, ya hemos analizado estas 3 oraciones y sobre todo recuerdo de nuevo que en estos 2 casos tenemos aquí en la primera persona, que normalmente la identificamos con ese le, y también podemos encontrarnos con otras personas, ¿no? Te gusta o nos gusta, que también tiene función de complemento indirecto, al igual que aquí. A Pedro le han regalado, o a mí me han regalado, o a nosotros nos han regalado. En todos esos casos sería complemento indirecto, que ya os digo, no solo aparece en tercera persona. Vale, en este vídeo vamos a hacer estas 2 oraciones para finalizar, ¿vale? Porque no quiero que sea tampoco larguísimo, así que vamos a hacer estas 2, las pensamos primero y pensamos una doble interpretación para esta, similar a una que ya hemos comentado en algunas clases, que era algo parecido a esto, ¿de acuerdo? Pausamos el vídeo, lo hacemos y vemos cómo sería. Empezamos con esta, ¿de acuerdo? Vale, ¿cómo lo haría yo? Mirad, esta oración hay que leerla y pensar que puede tener un orden más lógico,
¿vale? Y nos va a ayudar a ese análisis. Me pareció una tomadura de pelo su exposición, la podemos ordenar sintácticamente, por así decirlo, y decir su exposición me pareció una tomadura de pelo. De todas formas, si no lo hemos hecho así, tenemos que identificar que el verbo pareció no está en primera persona, que el sujeto no es me, porque eso no se puede, ni a mí, ni yo, ¿vale? El verbo está en tercera persona y que pareció, lo que pareció es la exposición, por lo tanto, ahí tenemos el sujeto pospuesto, ¿vale? El sujeto al final. Entonces lo identificamos y separamos eso del predicado. Aquí, al hacer esta cajita del predicado, hay que darse cuenta de una cosa, el verbo parecer. El verbo parecer es un verbo copulativo. Os recuerdo que son ser, estar y parecer, y por lo tanto el predicado se llama predicado nominal, ¿de acuerdo? Y esos verbos copulativos suelen ir con un atributo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que acompaña a ese verbo es un atributo. Bueno, ya he completado esto de predicado nominal o grupo verbal, el atributo, que era un grupo nominal, que no es un complemento directo porque tenemos el verbo copulativo, y analizado esto completamente, nos falta esto. Entonces, si hemos estado atentos a las oraciones que hemos hecho antes, vemos que esto se puede cambiar por le y no por lo. Por lo tanto, sería un complemento indirecto, ¿vale? Como veis, hay casos como estos y como las oraciones que hemos visto antes, en las que aparecen complementos indirectos sin haber, como esta y esta, sin que haya complemento directo, porque muchas veces van juntos, cuando hay dos complementos, uno es directo y uno es indirecto. Pero hay construcciones especiales, como con el verbo preocupar, con el verbo gustar, o esta, con el verbo parecer, en las que el complemento indirecto aparece sin haber un complemento directo, porque hay otra cosa, ya sea un sujeto, como en los casos anteriores, o un atributo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hacer la última oración. Os he puesto así en un asterisco esta para recordar, aunque no la vamos a analizar, que era uno de los casos que se podía interpretar de dos maneras. Podíamos decir que llegué cansada de la fiesta se podía interpretar como llegué de la fiesta así, y esto ser un complemento predicativo, o el complemento predicativo, todo esto, llegué así, cansada de la fiesta. ¿De acuerdo? Entonces las dos son válidas, se pueden analizar de las dos formas, y si pregunto qué dos interpretaciones se pueden hacer, pues se explica eso precisamente, que el complemento predicativo se puede considerar solamente el adjetivo cansada o como grupo adjetival completamente esto con un complemento del adjetivo, ¿vale? Si esto lo ponemos fuera del predicativo, pues llegué de la fiesta, complemento circunstancial del lugar, o incluso complemento de régimen, llegar de un sitio, ¿de acuerdo? Bueno, esta se puede interpretar también de dos maneras, aunque no es exactamente lo mismo. Vamos a comentarlo. Bueno, ¿qué dos interpretaciones se pueden hacer? Creo que una tiene más lógica que la otra y es la que vamos a hacer, pero de todas formas comentamos que se puede considerar le cosieron la herida anestesiada, que lo que estaba anestesiado era la herida, es decir, le cosieron esto, por lo tanto, esto sería el complemento directo completamente, pero creo que tiene más sentido, más lógica por el contexto y por el significado de la frase, le cosieron esto, la herida, así, anestesiada, a ella, ¿de acuerdo? Entonces la vamos a analizar así. ¿Se puede considerar de la otra? Sí, pero ya os digo que vamos a analizarlo de la segunda interpretación porque, bueno, he cogido además esta oración del libro y lo que he hecho es cambiar anestesiado a él por anestesiada para crear esa ambigüedad, ¿de acuerdo? Entonces, aunque sea ambiguo, vamos a considerar que lo que estaba anestesiada era ella, la paciente, por así decirlo. Por lo tanto, ¿esto qué sería? Lo que hay que analizar bien
de manera correcta es identificar esto como complemento predicativo, ¿de acuerdo? Y bueno, esto sí que vamos a identificarlo como complemento indirecto, que ya os digo, también puede aparecer en otras personas como me cosieron o te cosieron, ¿vale? Pues vamos a hacerlo. Bueno, lo hago sobre la marcha, analizamos el verbo como núcleo, todo sería predicado porque el sujeto está omitido, ellos, y ahí de nuevo podemos considerar una impersonal con referente desconocido o no relevante, no importante, ¿vale? Tenemos aquí un complemento indirecto, un complemento directo, grupo nominal, modificador y núcleo, y el complemento, el predicativo, grupo adjetival, núcleo, ¿vale? Vamos a decir núcleo, que se quede ahí bien claro, y rápidamente lo hemos hecho con esa segunda interpretación que ya os digo que tiene más lógica, ¿de acuerdo?